Aquí tenemos dos PTRs de 4x2 pulgadas calibre 11 de 104.5 centímetros y 4 PTRs de 50 centímetros. Tenemos solera de 2x3/16 para ponerle su tapa a los PTRs de 50 centímetros. Punteamos una tapa y damos vuelta para puntear la del otro lado y soldamos. Estoy fabricando dos bancos. Si ustedes van a fabricar solo uno, necesitarán la mitad de los PTRs antes mencionados. Desbastamos la soldadura hasta dejar medio milímetro antes de llegar al PTR. Ahora, con disco laminado de grano 120, pulimos la soldadura. Para hacer esta plantilla, colocamos el PTR de 50 centímetros alineándolo con los perfiles del MDF y rayamos su perímetro. Sacamos el centro, me da 20.5 centímetros por cada lado. Lo marco en los dos lados de la plantilla y coloco el PTR de 104.5 centímetros y rayo su perímetro. Coloco el PTR de 50 centímetros y los alineamos bien con la plantilla. Coloco el segundo PTR de 50 centímetros y rayo su perímetro. Una vez lo tengo prensado, punteamos. Empiezo colocando un punto al centro, en un lado, después en el otro lado y ahora pongo puntos a cada lado del que pusimos al centro. Después coloco puntos por las esquinas laterales lo más cerca posible al MDF. Soldamos de afuera hacia adentro, pero solo hasta llegar al punto central. Después terminamos el cordón empezando por el lado contrario. Esto lo hago para evitar que los PTRs de 50 centímetros se jalen hacia un lado con la fuerza de la soldadura. Esta línea la tracé en diagonal porque necesito 124 centímetros de esta esquina a este punto y el MDF no nos alcanzaba. Medimos 67 centímetros y trazamos la primera línea perpendicular con la escuadra. A 86 trazo la segunda. A 102 trazo la última. Esta tiene 5 centímetros de separación. Para trazarla solo coloqué un PTR de 2 pulgadas alineándolo con la primera línea y así tracé la segunda. Medimos de esta línea 24 centímetros, igual en este lado, y trazamos esta línea. Ahora solo unimos este punto con este otro. Y lo mismo en el otro lado. Colocamos un PTR de 4x2 sobre la plantilla. Por este lado está sobre la línea y lo que hacemos es trasladar las líneas y por encima solo las unimos. En los otros ángulos hacemos lo mismo. En lugar de una solera para trasladar las líneas, les recomiendo usar una escuadra escolar. Sus líneas serán más precisas con ella. También hay que marcar la línea interna de los PTRs en la plantilla, porque tal como los marqué en esta, los cortes quedan abiertos. Esta fue la primera vez que usé las plantillas y aún no tenía la experiencia para sacar el mayor provecho. Para asegurar que no hay errores, vayan al link que les dejo en la descripción de la fabricación de la elevación de pelvis, donde explico cómo trasladar la línea y a su vez el ángulo de corte a la tronzadora. Ahí también les explico el por qué puntear estas partes como lo están viendo. No lo soldaremos hasta que esté sobre su base para evitar que el ángulo de apertura se cierre. Antes de retirarlo de la plantilla, trasladamos la línea de 86 centímetros al PTR. Aquí tengo una solera de 1,5 por 1/4 por 9 centímetros. La vamos a colocar dejando libre solo la curvatura del PTR. Por la parte de afuera dejamos la misma distancia. Colocamos una en cada esquina de nuestra base. Punteamos y soldamos. Aquí tenemos nuestra base.
y esta solo la colocamos sobre ella. Tengo estos dos PTRs prensando las dos partes para que nos dé el nivel. La base debe estar nivelada también. Aquí tengo una lámina calibre 12, esto puede variar según les haya quedado el corte. Pueden jugar con varias láminas calibre 26 hasta lograr el nivel. Coloco un punto al centro en cada lado, después uno a cada lado del que pusimos en el centro, para asegurar que no se jale hacia un lado con la fuerza de la soldadura. Continuamos poniendo puntos uno en contra del otro para seguir neutralizando la fuerza de la soldadura. Asegúrense de colocar la mayor cantidad de puntos posibles. Soldamos de afuera hacia adentro hasta llegar al punto central y terminamos el cordón del lado opuesto. Continuamos soldando las demás uniones con la misma lógica que acabamos de usar. Aquí tenemos dos soleras de 62.5 centímetros de largo por 3 pulgadas por 1/4. Punteamos dos piezas para que las perforaciones nos queden exactas. Medimos a 2.6, 8.1, 16.6, 22.5, 27.8, 33.4, 38.9, 43.3, 53.7 y 59.9. Trazamos las líneas con la escuadra. Después marcamos a 1 pulgada y trazamos esta línea. Ahora tenemos dos soleras de 18.5 centímetros de 3 pulgadas por 1/4. Marcamos a 3.8, 9.6 y 16.1 y trazamos su línea de pulgada. El primer paso para nuestra plantilla para realizar todas estas perforaciones es alinear la solera usando un centrador. Colocamos este PTR donde nos indique el perfil de la solera. Lo fijamos con estas dos prensas a la base del taladro. Prensamos un PTR de 1,5 por el lado de abajo al PTR de 2 pulgadas, para que también este nos sirva como ayudante para recorrer nuestras soleras. Después pusimos otra prensa en la parte de atrás que está uniendo este PTR con este. Aquí tengo esta línea que trasladé de la solera. Como ya tenemos nuestra guía fija, esta nos indicará el centro de la perforación, para no preocuparnos más que por alinear la línea de la solera con la de la guía. Prensar y perforar con cortacírculos de 3/4. Los PTRs verticales están prensados a la mesa del taladro. En la parte 2 de la fabricación del rack de poder está una vez más esta plantilla con diferentes materiales por si te quedaron dudas. Te dejo en la descripción el link al video antes mencionado. Aquí tenemos la solera ya perforada. Ubicamos la perforación que está a 2.6. La dejamos del lado derecho y volteamos la solera. Marcamos a 5 centímetros la línea, a 28.5 otra y a 52 la última. Esta que ven del perfil hacia acá está a 1.5 centímetros. Estas van a ser perforaciones de media. En la solera pequeña medimos 4 centímetros para acá, en el otro lado igual, 1.5 centímetros para esta otra. Para ajustar la plantilla a la nueva perforación, aflojamos todas las prensas y vamos empujando poco a poco hasta lograr que el centrador esté justo en la intersección de las líneas y a su vez que la línea de 28.5 esté alineada con la del PTR guía. Y una vez logramos esto, apretamos las prensas y a seguir perforando. El centrador no es más que un redondo de 5 octavos que llevé al torno para que le hicieran punta lo más pequeña posible. En nuestra plantilla vamos a trazar una línea a 1.5 centímetros, la cual vamos a alinear con la línea de perforación de media de nuestra solera. La esquina del MDF debe coincidir con el corte de la solera.
Colocamos la escuadra dando línea la esquina del MDF con la línea de la plantilla y rayamos. Con la escuadra marcamos las líneas a 45 grados por cada perfil de las perforaciones. Cortamos con el disco de corte y después solo redondeamos las esquinas. Hasta aquí llegamos con la primera parte del banco de posiciones. Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. No te pierdas la segunda parte que se estrenará la próxima semana. Nos vemos en el próximo video.